¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? En esta mañana doy gracias a Dios por sus vidas, amén. Doy gracias a Dios porque nos permite estar una vez más en su casa para aprender de Él, para buscar su rostro y también para reunirnos juntos y en armonía, como lo dice la palabra del Señor, amén. Yo creo que este es un tiempo bueno, es un tiempo en que el Señor va a hablar a nuestros corazones, amén. Así que salude al que tiene a su lado y dígale: Dios ha sido bueno con nosotros, pues hasta aquí nos ha ayudado, amén. Asimismo, damos gracias a Dios por aquellos hermanos que nos visitan y este es el primer servicio de este año. Esperamos que este año sea un año de bendición para toda la iglesia, amén. Te invito a que abras tu Biblia en esta mañana en el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1. Vamos a colocarnos en pie y vamos a hacer reverencia a la palabra de Dios, amén. Hoy vamos a aprender algo especial. Siempre he creído que la escuela dominical se le llama escuela dominical porque venimos a aprender del Señor, amén. Dice la bendita y santa palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabras de Nehemías, hijo de Hicalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que le diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis y se dispersan por los pueblos, serán dispersados por los pueblos, pero si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los ponen por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, que esté ahora atento tu oído a mi oración y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía como copero del rey. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Astarjerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo estará triste mi rostro cuando la ciudad, cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad
casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas están consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y a tu siervo, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además le dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me concedió el rey, dice la palabra, y me concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Amén. Puede tomar asiento en esta mañana. El libro de Nehemías es, para mí, personalmente, es un relato de fe. Es un relato acerca de la confianza en Dios. Es un relato sobre el liderazgo. Es un relato sobre valentía. Pero también es un relato sobre éxito. Amén. Mira al que está a tu lado y dile: éxito. Nos cuenta la historia de un gran proyecto. De un proyecto que Nehemías tomó a su cargo para llevar a cabo. ¿Cuál era este proyecto? La reconstrucción de los muros y las puertas. ¿De qué ciudad? De Jerusalén. Se dice que esto aconteció en el año 445 a.C. en Jerusalén, y que Nehemías era un judío que servía de copero al rey Astarjerjes en Babilonia. Y Nehemías se encontraba sirviendo en la casa del rey. El libro nos cuenta también el regreso de los cautivos de Babilonia y de cómo Nehemías fue motivado al escuchar cómo se encontraba Jerusalén, al escuchar que los muros estaban derribados, que las puertas habían sido quemadas. Es decir, que su pueblo se encontraba indefenso ante cualquier ataque enemigo. Aunque históricamente el templo de Jerusalén ya había sido reconstruido por Zorobabel, los muros y las puertas del templo aún se encontraban derribadas. Y hoy quiero compartir con ustedes una serie de consejos para obtener el éxito en Dios. Amén. Dile al que está a tu lado: debemos obtener el éxito, pero en Dios. Amén. La palabra éxito viene del latín éxitos, que significa salida. Es decir, que el éxito es el resultado final y satisfactorio de una tarea que usted o yo nos propongamos en la vida. Amén. El resultado final y satisfactorio de una tarea que nos propongamos en la vida. ¿Cuántos tienen metas para este año? Ahora, fracasar en la vida no significa ser un fracasado. Siempre he aprendido que lo importante no es cómo comenzamos, sino cómo terminamos la tarea o el proceso en nuestra vida. El éxito se determina al final del proceso. Por eso aún la vida del creyente está basada en la fe y en la confianza que tenemos que el Señor nos ha hecho salvos. Amén. Y de que un día obtendremos el premio del supremo llamamiento, el cual Pablo nos habla y nos dice que es Cristo, es conocerle a Él, es verle cara a cara a Él. Amén. Para nuestro Dios debemos entender que
Nuestro Dios, el Dios en que creemos, es un Dios de victoria. ¿Cuántos lo creen? El Dios en que creemos no es un Dios de fracasos. El Dios en que creemos es un Dios que va de victoria en victoria. Si vemos la vida de nuestro Señor Jesucristo, en Él encontraremos el ejemplo más grande de victoria. Amén. Jesús venció la muerte. ¿Cuántos lo creen? Jesús venció la tumba. Amén. Jesús venció el pecado. Jesús venció a Satanás. Y Jesús vino a esta tierra y dejó una huella que nadie va a poder borrar. La ciencia ha tratado por todos los medios de decir que Jesús y su historia es falsa. Pero cuando tienen que citar algo en la historia, ¿por qué dicen entonces antes de Cristo y después de Cristo? Porque la huella que Cristo dejó cuando vino y murió en la cruz del Calvario es imborrable. Por más que el hombre quiera borrarla con fábulas, con teorías, nadie podrá borrar la historia que Jesús dejó. Nehemías también quedó escrito en la palabra porque nos narra la historia de un gran líder, nos narra la historia de alguien que se propuso algo y lo consiguió en el Señor. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo no sé en tu vida en qué área vas a dejar una huella. Algunos van a dejar huellas en sus trabajos como jefes, otros como empleados, otros siendo de pronto ama de casa, otros dejarán huellas en la iglesia, otros dejarán huellas en el barrio, otros dejarán huellas en el municipio, en la ciudad. Pero debemos dejar una huella que sea para bien. Amén. Debemos dejar una huella que sea para bien en el poder de Cristo. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y el primer factor que influyó en el éxito que tuvo Jeremías en lo que se propuso fue la inspiración. Dice la palabra que en el capítulo 1, verso 1, palabra de Nehemías, hijo de Acalías: y aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, por aquellos que habían quedado de la cautividad, y les pregunté por Jerusalén. Y ellos me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allá en la provincia, están en gran mal y en gran afrenta, y el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas están quemadas a fuego. Y dice la palabra que Jeremías, cuando oyó estas palabras, se sentó, lloró, hizo duelo por algunos días, ayunó y oró delante del Dios de los cielos. Nehemías tenía una cualidad, y era que Nehemías era un hombre sensible ante la necesidad y ante los problemas de su pueblo, ante los problemas de su nación. Y a pesar de que él vivía en el palacio del rey, no era indiferente al dolor que estaba pasando su pueblo. Tal vez Nehemías no estaba experimentando en carne propia el sufrimiento de su pueblo, porque Nehemías vivía en un palacio, comía la comida del rey, tenía lujos, vivía tranquilo de los sufrimientos de su pueblo. Pero Nehemías, al escuchar lo que sus hermanos en Jerusalén estaban sufriendo, dice la palabra del Señor que lloró e hizo duelo por su pueblo. Y no solo eso, oró al Dios de los cielos. Entonces, la situación que estaba viviendo Jerusalén fue la inspiración para Nehemías proponerse una meta. No sé si las circunstancias que están viviendo ahora en este momento la iglesia van a servir de inspiración. Pero yo creo que cuando Dios permite algo en nuestra vida, Dios nos está motivando a salir del lugar donde estamos. ¿Cuántos lo creen? Cuando Dios permite algo en nosotros, a veces no lo alcanzamos a entender, a veces no lo alcanzamos a comprender, y por el contrario nos preguntamos: Señor, ¿por qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu proceso? Iglesia, algo tiene el Señor detrás de todo lo que acontece en tu vida. Y quizás esa situación adversa o contraria o confusa que estás viviendo ahora pueda ser causa de inspiración para que tengas éxito en la vida. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios?
Dios nos está motivando a cambiar la realidad en que vivimos. Dios nos está motivando continuamente a salir de nuestra zona de confort y empezar a movernos en nuevos ambientes espirituales. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Cuántos dan gloria a Dios? La iglesia tiene problemas, el pueblo que no conoce del Señor tiene problemas, tu familia que no conoce del Señor está en problemas también. Eso es el Señor mismo motivándote. Cuando tú te das cuenta de esa realidad, el Señor te está motivando para que hagas algo por ellos, para que te levantes en fe, para que creas al Señor por ellos, para que te pongas en marcha. Amén. ¿Sabe que ese fue el primer factor del éxito de Nehemías? Nehemías estaba inspirado en algo: el sufrimiento del pueblo en Jerusalén. El segundo factor que fue causal del éxito de Nehemías fue la determinación. Mira al que está a tu lado y dile: determinación. Determinación es igual a acción. Nehemías era un hombre determinado. Nehemías era un hombre que tenía un pensamiento, y era que si yo no lo hago, entonces ¿quién lo va a hacer? Si yo no me levanto, ¿quién se va a levantar? Amén. Nehemías reaccionó cuando se dio cuenta que los muros en Jerusalén estaban en ruinas y tomó la determinación de reconstruirlos. Nehemías no le oró al Señor y le dijo: Señor, envía a alguien para que reconstruya los muros. Nehemías le dijo: Señor, ayúdame a mí para yo ir y reconstruir los muros en Jerusalén. Capítulo 1, verso 11 dice: Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Él no era el único que estaba orando, quienes desean reverenciar tu nombre, y concede ahora buen éxito. Diga conmigo: buen éxito. Amén. A tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón. ¿Delante de quién iba a hallar gracia? Delante del rey. Nehemías le pidió al Señor buen éxito. Muchos creen que esta palabra no está dentro del léxico del creyente. ¿Sabe que sí? El Señor nos ha llamado a ser exitosos. Y Nehemías le pide al Señor buen éxito. Ahora yo me pregunto: ¿qué será esas cosas que en nuestra vida se encuentran en ruinas en este tiempo? Así como los muros de Jerusalén. El enemigo pudo haber venido en algún momento a tu vida y pudo querer destrozar todo, y tal vez quedaron puertas abiertas, quedaron muros destruidos, y estamos ante un peligro latente, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No sé si sea tu matrimonio lo que está en ruina, tus finanzas, tu trabajo, pero no esperes que venga otro a solucionarlo por ti. Levántate tú mismo, determínate a hacer algo y hazlo. Amén. Con la ayuda del Señor. Y eso fue lo que Nehemías hizo. Nehemías se levantó y tomó el problema como si fuera de él y dijo: Señor, yo lo voy a hacer. Mire, Nehemías fue un hombre con mucha determinación. En el capítulo 2, verso 5 le dice al rey: si te place, rey, y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros, y la reedificaré. Nehemías no fue donde el rey y le dijo: oh rey, es que voy a ver cómo está la ciudad, porque me han dicho que está en problemas, voy a ver. No, él le dijo: yo voy a reedificar la ciudad. Yo me voy a levantar y voy a ir con un propósito determinado de levantar la ciudad. Entonces, primer elemento que tuvo Nehemías, primer factor que tuvo Nehemías, fue un hombre que tenía una inspiración. Segundo, Nehemías tuvo determinación. Como tercer factor, Nehemías fue un hombre que tuvo, diga conmigo, visión. Nehemías capítulo 2, verso 17 al 18. Créame, Nehemías pensó todo lo que iba a hacer. Nehemías sabía lo que iba a hacer. Dice la palabra del Señor: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y que sus puertas están consumidas por el fuego. Vengan y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano
poderosa de Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron ellos, levantémonos y edifiquémonos. Y así esforzaron sus manos para bien. Sabe que la visión es una idea clara que te muestra hacia dónde te diriges. La visión es una idea clara que te muestra hacia dónde vas en el futuro. Nehemías era un hombre visionario. Él sabía lo que tenía que hacer. Él tenía una visión clara de lo que necesitaba. Y esa visión no solo lo motivó a él, sino que también motivó a otros a sumarse a ese proyecto de reconstrucción. Cuando tú y yo tenemos una visión, no solamente estamos motivados nosotros, sino aquellos que nos rodean también. Pero cuando no hay visión dentro del pueblo de Dios, no tenemos un rumbo fijo, no tenemos un lugar hacia donde llegar. Yo te hago una pregunta: si el Señor lo permite, ¿cómo ves tu vida en 5 años? ¿Cómo ves tu familia, tu matrimonio en 5 años? ¿Cómo ves tu trabajo, tu comunidad en 5 años? Debemos comprender cosas muy importantes. Y es que visión sin acción termina siendo solamente un sueño. Y muchas personas tienen sueños pero no tienen acción. La acción sin visión se pierde. Amén. Hay gente que se mata trabajando pero no tienen una visión clara de lo que van a hacer. Y ese trabajo es en vano, ese trabajo es perdido. Lo correcto sería tener visión, pero también tener acción. Amén. ¿Por qué? Porque eso es lo que realmente va a hacer la diferencia. Eso es lo que verdaderamente como hijos de Dios necesitamos para poder obtener ese buen éxito que Nehemías le pidió al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Sabe que otro factor importante para tener el éxito en la vida es pedir la dirección de Dios en cada proceso que emprendamos, en cada proyecto que emprendamos? Capítulo 1, verso 11 dice que Nehemías le oró al Señor: te ruego, oh Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre, y concede buen éxito a tu siervo. Diga conmigo: buen éxito. Y dale gracia delante de aquel varón. Nehemías tenía un proyecto de reconstrucción. ¿Qué necesitaba Nehemías para eso? Necesitaba expertos en diseño, necesitaba constructores, necesitaba material, ¿cierto? Necesitaba transporte. Pero eso no fue lo primero que Nehemías buscó. Nehemías lo primero que hizo fue darnos esa lección de que debemos buscar primeramente el reino de Dios. Amén. De que primero es doblar las rodillas delante del Señor. En cada área de tu vida, en cada proyecto de nuestra vida, lo primero es el Señor. Muchas personas lastimosamente hacen lo contrario. Emprenden y siguen emprendiendo. Y cuando van a empezar y arrancar el negocio es que le dicen: Señor, dame tu bendición. ¿Y tú qué sabes si eso fue aprobado por Dios en el reino espiritual? ¿Y tú qué sabes si ese proyecto fue aprobado por el Señor? Iglesia, lo primero es presentar todo delante del Señor. Y créame, Dios es fiel. Dios concede el deseo del corazón del hombre, que va conforme a su voluntad. Debemos comprender eso. Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y qué? Y las demás cosas vendrán ¿cómo? Amén. Moisés en Éxodo capítulo 33 verso 15 le dice al Señor: Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no ha de ir con nosotros, Señor. A veces queremos emprender tantas cosas en la vida sin la guía de Dios, sin la compañía de Dios. Dios lo conoce todo. Dios sabe todo de ti, Dios sabe todo de mí. No emprendas nada sin el Señor. Amén. Entonces Nehemías se encomendó todo al Señor. ¿Y sabe qué pasó con Nehemías también? Nehemías no se impacientó. Según lo que dice el texto, Nehemías recibe la palabra del Señor en el mes de Quisleu, que para nosotros representa el mes de diciembre.
Pero Nehemías no se fue enseguida. Nehemías sabía que él estaba bajo autoridad. Había alguien por encima de él. Él no podía sobrepasar la autoridad que tenía. Nehemías sabía que debía planear cómo iba a reconstruir el templo. Él tenía que presentarse delante del rey y tenía que mostrarle un proyecto. No crea usted que el rey o que Nehemías halló gracia ante el rey así porque sí, por su linda cara. No, Nehemías llegó ante el rey con un objetivo claro. Nehemías llegó ante el rey con un objetivo preciso. Hay gente que le pide a Dios carro y moto y todavía no saben manejar. Iglesia, cuando tú llegues delante del Señor, llega con un objetivo claro, llega con un objetivo preciso. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Nehemías se presentó ante el rey con un proyecto. Aún el rey le pregunta: ¿cuánto tiempo vas a durar? Y Nehemías le estableció el tiempo. ¿Y qué dice la Biblia? Que después que Nehemías le explicó todo al rey, entonces el rey le dijo: bien pueda. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Se dice que, o muchos conferencistas, y dicen que el éxito del hombre está basado en la fe, en la paciencia y en la perseverancia. Yo creo que es así. Cuando usted tiene fe, pero no tiene paciencia, esa fe es en vano, porque la paciencia es la que le va a sostener la fe. La Biblia dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Entonces fe implica esperar, pero también implica perseverar. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Nehemías escuchó lo que estaba pasando con su pueblo, y como les decía, fue en el mes de Quisleu, equivale para nosotros diciembre, pero Nehemías no se fue sino hasta el mes de Nisan, que equivale para nosotros el mes de abril. Entonces Nehemías tuvo tiempo para pensar las cosas. Nehemías tuvo tiempo para meditar. Fueron aproximadamente 4 meses los que duró Nehemías. Yo me imagino que en ese tiempo también oraba, en ese tiempo también ayunaba, en ese tiempo también buscaba la dirección de Dios, porque él no podía llegar a Jerusalén de buenas a primeras y decir: la voy a reconstruir, porque Jerusalén también tenía sus gobernantes. Jerusalén también tenía personas que estaban ahí al frente, hombres poderosos, y ahora vamos a ver de quién se trataba, quiénes eran estos hombres que tal vez podían impedir la reconstrucción del muro. El éxito del cristiano debe tener 2 cosas: debe tener un elemento divino y debe tener un elemento humano. Usted no puede hacer las cosas solo. Necesitamos del Señor. Amén. Necesitamos del Señor. Dice la Biblia en Proverbios 21:31 que el caballo se alista para la guerra, pero ¿de quién es la victoria? Es Jehová el que la da. Amén. El caballo se alista para la guerra, pero Jehová es el que da la victoria. Es decir, que como hijos de Dios tenemos la victoria asegurada, pero nosotros nos alistamos. Amén. La Biblia dice: procura presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Amén. Y que debemos agradar ¿a quién? Aquel que nos tomó por soldado. Dice la Biblia: todo tiene su hora, todo tiene su tiempo debajo del sol, y todo lo que se quiere tiene su hora. Hoy en día pretendemos que todas las cosas se nos den en un 2x3. Creemos que tener una varita mágica para hacer que las cosas funcionen, y si no funcionan, entonces Dios es malo, y si no funciona, esa iglesia no sirve, y si no funciona, ese pastor no está haciendo las cosas bien, y si no funciona, empezamos a buscar culpables. Pero iglesia, nosotros debemos ser pacientes y esperar en el Señor, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros, y créame, el éxito está asegurado si tenemos fe, paciencia. Diga conmigo: fe, paciencia y perseverancia. ¿Qué otro consejo podemos encontrar en Jeremías? ¿O qué otra causa de su éxito? En Nehemías tenía claro lo que quería hacer. Dice la Biblia en Nehemías capítulo 2, verso 2: me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. ¿No es esto
sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. No crea usted que para Nehemías fue fácil presentarse delante del rey, a decirle: rey, prácticamente lo que yo vengo ante ti es a renunciar, porque me voy a ir a reconstruir los muros de la ciudad donde están sepultados mis padres. Y el rey le dijo Nehemías al rey en el versículo 3: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas están consumidas por el fuego? Yo veo en Nehemías una persona sincera. Yo veo en Nehemías una persona que no tenía falsedad en él. Él pudo haberle dicho cualquier otra cosa, pero le planteó la realidad al rey. Y le dijo el rey: ¿qué cosa pides? El rey no dijo esto porque sí. Ya Dios había actuado en él, porque Nehemías había orado anteriormente para poder hallar gracia delante del rey. Y le dijo: ¿qué cosa pides? Y vea lo que pasa aquí. Dice: entonces oré al Dios de los cielos. Y ya había orado antes, y ya se había metido en ayuno antes de presentarse delante del rey. Pero cuando el rey le dijo: ¿qué cosa pides?, él volvió a orar delante del Dios de los cielos. Iglesia, por eso el Señor dijo: orando sin cesar es que obtendremos la victoria. Amén. A veces queremos alcanzar algo, oramos una vez y ya dejamos de orar. Créame que el mejor arma para el Hijo de Dios es la oración. El mejor arma para el creyente es la oración. Y entonces, después que oró, fue que le dijo: rey, si te place y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres. Y le planteó el objetivo específico: y la reedificaré. Amén. Nehemías sabía bien qué era lo que iba a hacer. Y dijo: entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Créame, Nehemías debía otra vez volver al trabajo. Él lo que estaba era pidiéndole un tiempo al rey para poder ir y reconstruir la ciudad. Y le agradó al rey enviarme, dice la palabra, después que yo le señalé el tiempo. Y sabe que Nehemías estuvo alrededor de 12 años por fuera, reconstruyendo el templo, gobernando, implantando nuevas normas dentro del pueblo de Israel. Nehemías tenía bien claro lo que él quería hacer, el tiempo que necesitaba para llevarlo a cabo. Nehemías comprendía toda la situación. Usted le pregunta a alguna persona: oye, ¿y ese proyecto de qué trata? No sé mucho. Oye, ¿y eso que vas a emprender, cuánto vas a durar en ello? No, es que no sé bien. Iglesia, empápese de todo aquello que quiere hacer y póngalo delante del Señor, para que vea que el Señor hará en usted. Por eso les decía que determinación es acción. Debemos buscar guía, respaldo de Dios para cada proyecto, para cada meta. Amén. ¿Cuánto da gloria a Dios? A veces ponemos lemas en las iglesias, por ejemplo, crece y multiplícate, y no hacemos nada por el crecimiento y la multiplicación. Por eso he dicho que el creyente no vive de lemas, el creyente no vive de frases que nos inventamos. Nosotros vivimos por la palabra del Señor. Hay una promesa de parte de Dios, y es que con Cristo somos más que vencedores. Es decir, que tenemos la victoria asegurada, pero debemos accionar. Amén. Nehemías puso su proyecto en manos del Señor y el rey se lo aprobó. Amén. Dice Proverbios 16:13: encomienda a Jehová tus obras y él afirmará tus pensamientos. Amén. Tienes un proyecto, preséntaselo al Señor y el Señor te ayudará a concretarlo, a organizarlo para que sea firme. ¿Cuántos lo creen? Y Dios confirmará tus proyectos. Salmo 90:17 dice que Dios confirme nuestras obras. Dice: sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirmará sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirmará. Amén.
Créame, un proyecto que es confirmado por Dios es un proyecto que tendrá éxito. Un proyecto que es confirmado por Dios es un proyecto que no va a fracasar, porque la mano de Dios está sobre ese proyecto. Esto me hace recordar también a Gedeón, cuando le clamó al Señor y le dijo: Señor, si tu mano está sobre mí y si me das bendición. Y dice la Biblia, y el Señor le concedió todo lo que Gedeón le pidió. Amén. ¿Sabe qué también fue causa del éxito en la vida de Nehemías? Nehemías tenía un buen proyecto, tenía una buena intención, tenía una excelente idea, pero tal vez no la podía llevar a cabo si él seguía siendo el copero del rey, si él seguía en esa condición de copero. Nehemías tuvo que salir de su zona de confort para poder ver realizado ese proyecto. Históricamente se dice que entre Jerusalén y Babilonia habían alrededor de 1280 kilómetros. Y tal vez eran kilómetros de incomodidad, kilómetros de peligro. Y tuvo que salir de la comodidad del palacio donde lo tenía todo. Tuvo que dejar tal vez la estabilidad de su vida y hacer mucho esfuerzo y mucho sacrificio para poder ver realizado el proyecto que él tenía en mente. Pero créame, valió la pena. Valió la pena. Amén. Sabe que en un proyecto el primer paso no te va a dar el éxito, pero te va a ayudar a salir del lugar donde te encuentras. Amén. El primer paso en tu proyecto te va a ayudar a salir de ese lugar, de esa zona de confort. ¿Y qué se refiere? ¿A qué se refiere esa zona de confort? Es ese conjunto de ambientes donde nos encontramos acostumbrados. Creemos que ahí es el lugar donde Dios nos colocó y de ahí no queremos salir y caemos en el conformismo y nos acostumbramos y nos volvemos insensibles ante la necesidad que otros están presentando. Pero yo admiro la vida de Nehemías. Él no le importó y le dijo: Señor, Rey, si he hallado gracia delante de ti, permite que yo vaya a la ciudad donde están sepultados mis padres y que la pueda reconstruir. ¿Cuántos creen que en este año Dios va a ayudarle a reconstruir esas áreas que están en ruinas en sus vidas? Yo lo creo. Amén. Yo lo creo. Salmo capítulo 71 verso 5 dice: Tú, Señor Jehová, eres mi esperanza, tú eres mi seguridad en mi juventud. Nehemías no fue inseguro. Nehemías iba confiado que el Dios Todopoderoso estaba con él. Amén. Yo te digo algo, iglesia: aunque te toque salir de tu pueblo como a Nehemías le tocó salir de su pueblo, aunque te toque ir a servir a una nación extranjera, aunque te toque ir a servir a una casa de extraños, déjame decirte que tu fe nunca se pierda. Que la seguridad que tienes en el Señor jamás se pierda. A Él no le importó ser el copero del rey, que en otro tiempo tal vez había tomado preso a su nación. Ya en este tiempo Él servía a ese rey. Y Él tenía el proyecto: voy a reconstruir los muros y las puertas que están quemadas en Jerusalén. Y el rey... Y él halló gracia delante del rey. Amén. Muchas veces los cambios en nuestra vida van a venir sin que usted y yo lo decidamos. Los cambios en nuestra vida no van a venir si no salimos de esa zona en la cual nos encontramos cómodos, en la cual nos encontramos acostumbrados. Después de estas puertas hacia allá hay una gran necesidad. Y muchas veces nos acomodamos solo al culto del viernes, al culto del domingo y al ayuno del sábado. ¿Y el resto de la semana qué? ¿Qué hacemos fuera de la iglesia? ¿Qué proyecto tenemos para el Señor por fuera de la iglesia? Debemos empezar un proyecto. Jesús ya nos dio la base: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio.
Esa es la idea que el Señor nos dio. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba administración nos decían, cuando vayas a hacer un proyecto de emprendimiento, lo primero que debes hacer es una lluvia de ideas. Créame, los hijos de Dios ya tenemos la idea base y nos la dio Jesús. Y no solo eso, sino que ya está avanzada. No vas a empezar de cero. Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen. Él lo que les estaba diciendo a los discípulos era, continúen lo que yo empecé. Continúen la labor que yo inicié. Si hay proyectos para hacer en el Señor, pídele al Señor que puedas desarrollar tu liderazgo. Créame que el proceso de reconstrucción de las murallas y de las puertas de Jerusalén para Nehemías fue también un proceso de capacitación en todo lo que tenía que ver con su liderazgo. Nehemías 2:12 dice, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días me levanté de noche, y yo y unos pocos varones conmigo, y no le declaré a ningún hombre lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Alguien me enseñó que cuando tengas un proyecto solo, manifiéstaselo al Señor, porque va a haber gente que se va a levantar con envidia para impedir que tu proyecto se lleve a cabo. Nehemías lo hizo. No se lo dijo a nadie. Él llegó y salió por la noche a inspeccionar la ciudad, a inspeccionar cómo estaba. Y aún así hubo impedimentos. Dice, y salí por la noche por la puerta del valle hacia la fuerte del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta, y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces se lo había declarado yo a los judíos y a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos en Jerusalén y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Fue un proceso también de formación del liderazgo de Nehemías, y créame que lo hizo muy bien. Dice la Biblia, entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido sobre mí. ¿Sabe una cosa? Que sin testimonio jamás podremos formar nuestro liderazgo, porque el liderazgo se forma es con lo que le contamos a la gente que Dios ha hecho en nosotros. Mira al que está a tu lado y dile testimonio. Testimonio, amén, testimonio. Nehemías le contó a los que estaban con él, le dijo cómo Dios lo había ayudado, y eso los motivó a ellos, porque dice, así esforzaron sus manos para bien. Ellos se levantaron después que Nehemías les dijo, pilas, que Dios está conmigo, amén. Y yo he creído que Dios está en este lugar. Yo he creído que Dios está en esta congregación. Amén. Levantémonos y esforcémonos porque el Señor está con nosotros. Ya Nehemías había llorado delante del Señor todo lo que tenía que llorar. Él no llegó al pueblo a seguir llorando. Él no llegó al pueblo a seguir lamentándose por la realidad que estaba viviendo su pueblo. Él llegó a Jerusalén a transformar la realidad de Jerusalén, a cambiar la realidad que los judíos estaban viviendo. Ya llevaban casi 70 años viviendo con las murallas destruidas, con las puertas quemadas. Verso 17, Nehemías les dijo, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas están consumidas por el fuego. Créame, el liderazgo en el hombre no es un título. El liderazgo viene a ser una actitud.
Hoy en día hay muchos cursos para aprender a ser líderes, pero gente que paga por esos cursos y no tiene actitud de liderazgo. Gente que paga cantidad por ser lo que hoy en día le llaman, eso le llaman, creo que es entrenadores o coach en inglés, para capacitar a otros, pero ellos no tienen la actitud de liderazgo. Y tienen mucha palabrería y mucha labia y todo, pero liderazgo por ningún lado. Porque no saben ni siquiera dirigir su hogar, no saben ni siquiera dirigir su casa. Podemos ver en el verso 17 y 18 las características de Nehemías como líder. Él no se queja de la situación, él no se queja de lo que estaba pasando, por el contrario, tomó la determinación y dijo: edifiquemos. Amén. Edifiquemos. El viernes aprendíamos que el Señor siempre nos está haciendo llamados a tomar decisiones determinantes en nuestra vida. En el libro de Deuteronomio 30, 19, el Señor le dijo: pongo al cielo por testigo de que he puesto delante de ustedes la vida y la muerte. Escojan. Cuando Josué le habló al pueblo, le dijo: yo no sé a quién van a servir, si bien les parece sirvan a sus dioses, a los cuales sus padres sirvieron, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Diga conmigo: decisiones determinantes. Nehemías se levantó y le dijo al pueblo: edifiquemos. Nehemías se levantó y le dijo al pueblo: vamos a reconstruir lo que el enemigo derribó en otro tiempo. Y créame, cuando te levantes en fe, cuando te levantes tu proyecto, cuando lo presentes, cuando lo hagas visible, vas a tener que enfrentarte a la oposición. Amén. Yo me acuerdo que cuando el bautismo de Sofía, hubo gente que se levantó. Hasta un pastor de muchos años me dijo, en el momento en que ya estábamos en el mar adentro, nosotros estábamos en una integración pastoral, y recuerdo que ese pastor venía detrás de mí, rapidito, me dice: siervo, ¿y es verdad que la vas a bautizar? Y yo le dije: sí, claro que sí. ¿Por qué? Me dijo: no, porque es que yo a mis hijos no los he dejado bautizar hasta que no sean mayores de edad. O sea, ese señor no sabe ni siquiera qué es lo que está formando. No sabe ni siquiera que sus hijos están siendo encaminados por el camino del bien. Y para testimonio, varios de sus hijos no conocen del Señor. Iglesia, si tú formas, si tú levantas un proyecto, sea cual sea el proyecto, vas a encontrar oposición. Aun cuando Jesús se fue a bautizar, encontró oposición. ¿De parte de quién? De Juan. Señor, yo no soy digno, Señor. Al contrario, tú eres quien debe bautizarme a mí. Y el Señor, que le dijo: conviene, ¿cierto? Conviene, siempre va a haber oposición. Y a Nehemías también se le levantó la oposición. Nehemías capítulo 2, verso 19 al 20 dice: cuando oyeron Sanbalat, Tobías y Gesén, hicieron escarnio de nosotros y nos despidieron, nos despreciaron, dice la palabra, diciendo: ¿qué es esto que van a hacer? ¿Por qué se rebelan contra el rey? Y en respuesta le dije: el Dios de los cielos. Él no dijo: yo vengo porque lo quiero hacer y punto. No, él dijo: porque el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y por eso nos levantaremos y por eso edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Créame, todo proyecto debe estar amparado en la esperanza de que el Dios de los cielos va con nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dice la Biblia que en 52 días terminaron la construcción del muro. Y sabe que mientras ellos construían, dice la Biblia, ¿sabe qué me impacta de esto? Que habían reinos vecinos que se levantaban en contra de Nehemías. Y dice la Biblia que Nehemías le ordenó al pueblo que se pararan con espadas por si el pueblo vecino se levantaba contra ellos. Dice Nehemías que con una mano construían y con la otra tenían una espada.
Iglesia, así debe ser nuestra vida, con una mano construyendo y con la otra creyendo que el Señor va con nosotros. El pueblo estaba tan entusiasmado con la construcción, pero dice la Biblia también que cuando escucharon el consejo de los vecinos, dice la palabra del Señor que el pueblo se desanimó. Dice la palabra del Señor que el pueblo entró en desánimo y la construcción se detuvo. Pero ¿sabe qué hizo Nehemías? Nehemías los puso guardias alrededor de todo el templo. Y dice la Biblia que cuando ya hubo todos los guardias alrededor del templo, se levantaron nuevamente para empezar la reconstrucción. Porque el pueblo toma ánimo cuando entiende que Dios camina con ellos. ¿Cuántos lo creen? Posiblemente los primeros que se van a quejar son aquellos a los mismos que tú estás motivando. No van a entender tu proyecto, no van a entender lo que quieres emprender. Pero si tú vas y les dices, el Señor está conmigo, el Señor lo ha confirmado, el Señor lo ha aprobado, créeme, ellos van a recobrar el ánimo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Todo lo que emprendas, siempre va a haber gente que se levanta para criticarte. Unos te criticarán de manera constructiva. Bueno, toma esas críticas para bien. Otros te criticarán de manera destructiva. Haz un lado esa crítica. Tú simplemente sigue avanzando. Nehemías no le importó tal vez que se levantaran contra él. Nehemías lo que hizo fue continuar. Dile al que está a tu lado, continuar. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer Nehemías 2:11. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no le declaré a nadie lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que habían sido derribados y las puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, y no había lugar por donde pasar la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido ni qué había hecho. Hasta entonces no se lo había declarado yo a nadie, ni a los judíos, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos en Jerusalén. Está desierta y sus puertas están consumidas el fuego. Entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquémonos. Diga conmigo: levantémonos y edifiquemos. Amén. Dice la Biblia: pero cuando oyeron esto, hicieron escarnio de vosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es lo que van a hacer? ¿Por qué se rebelan contra el rey? Y ahí es la respuesta que tú y yo debemos guardar siempre en nuestro corazón cuando alguien se levanta en contra de algo que Dios ha colocado en tu corazón. Diga conmigo: el Dios de los cielos. Diga conmigo: el Dios de los cielos. Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Amén. Porque Jehová nuestro Dios está con nosotros. Bríndele un fuerte aplauso al Señor. Amén. ¿Sabe qué me impacta? Que Nehemías no solo reconstruyó, sino que también hizo volver la ley del Señor al pueblo. Hizo que se leyera nuevamente la ley del Señor, porque ya había sido olvidada. Por eso les decía en principio que la huella que vayas a dejar sea una huella para bien de otros que vengan detrás de ti. Amén. Colócate en pie en esta mañana.
Y vamos a pedirle al Señor en esta mañana que en todo lo que emprendamos sea Él con nosotros.